Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 de WIS Estéreo. Aquí estamos como todos los viernes acompañándolos en este regreso a casa. Espero hayan tenido una excelente semana y de verdad mil gracias por su fiel sintonía. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal. Un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y para empezar con el tema del día de hoy, quiero ponerlos en contexto con la situación que se vive actualmente en nuestro país. Resulta que en febrero de 2022 la Corte Constitucional modificó la Ley 2089 de 2021 o la Ley Antichancleta, que buscaba prohibir el castigo físico hacia los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, después de un año de implementación, pues los resultados no fueron los esperados. Un informe de medicina legal presentado en el Congreso de la República detalló un aumento en los casos de maltrato infantil del 30%. Pero presten atención a estas cifras que personalmente me parecen realmente alarmantes. De acuerdo con la revista Semana, Colombia registró 36.253 casos de maltrato a menores en el 2022, mientras que hubo 27.539 en 2021. El informe de medicina legal precisó que el aumento más dramático está relacionado con la violencia intrafamiliar. En 2022 hubo 7.831 víctimas y en el 2021 reportaron 3.446, o sea que para el 2022 esa cifra casi que se duplicó, lo que representa un incremento del 44%. Esos datos fueron entregados el 25 de enero de este año en una audiencia pública en la Cámara de Representantes. En el encuentro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, presentó el informe del Gobierno Nacional frente a la implementación de la Ley Antichancleta de la mano de las carteras de Educación y Salud. Antes de continuar, quiero recordarles que semanalmente este espacio muy personal lo pueden sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde por WIS Estéreo 96.9 y también los miércoles en retransmisión a las 6:30 de la tarde por WIS AM 670 kHz en Bucaramanga. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Y bueno, después de estos breves avisos parroquiales damos inicio, con el apoyo de nuestro amigo Hernando Vega en el control, a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro muy personal. Bueno, pero ¿cómo van las cifras este 2023? Pues entre enero y febrero de 2023 en Colombia, 78 menores fallecieron en circunstancias violentas, 29 fallecieron por hambre y 1.232 fueron víctimas de abuso sexual. Impresionante, pero lo más preocupante de esas cifras es el subregistro que existe detrás, es decir, según las autoridades, los casos que llegan a medicina legal son los más extremos, cuando ya evidencian lesiones en el menor, pero no se tienen en cuenta las agresiones en el hogar con la correa, incluso hasta con el cable de la plancha. Pero para hablar de ese tema hoy nos acompaña Andrea Paola Salazar Pinilla, trabajadora social, quien hace parte del grupo de funcionarios de la Comisaría de Familia T1 en la Casa de Justicia de Florida Blanca. Andrea, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Fernando. Muy agradecida por la invitación y feliz de estar acá compartiendo esta información. Qué bueno. Bueno, Andrea, realmente es doloroso encontrarse con estas cifras tan impresionantes de maltrato y violencia hacia los niños en Colombia, pero cuéntenos cómo está Santander en este tema. ¿Qué cifras manejan ustedes desde la Comisaría de Familia en Florida Blanca? El Observatorio de Salud Pública en Santander hace sus investigaciones basados en el análisis de las IPS, lo que entra por urgencias de los hospitales, clínicas de la red pública y privada. Y específicamente nosotros tomamos nuestros propios casos en estadística de las comisarías de familia. El Laboratorio de Salud Pública en Santander a la fecha reporta que
el 33% de todos los casos ocurre o son víctimas los niños menores de 6 años. Okay. Y realmente pues en la diferenciación del grupo etario, lo que es primera infancia hasta los 6 años y la segunda infancia hasta los 12, es como la principal cifra que se reporta de casos de maltrato infantil. Nosotros en especial en las 4 comisarías de Casa de Justicia, a la fecha contamos más o menos con una estadística de alrededor de 100 casos en maltrato. Esto sin diferenciar entre lo que es maltrato físico o psicológico con respecto a los delitos sexuales, que también es otra cifra alarmante, ¿no? En cuanto a los casos que llevamos hasta el momento. Claro, Andrea, y es que definitivamente usted habla de algo muy importante porque a veces pensamos que el maltrato infantil es solamente esa parte física de golpes y demás, como ya lo hablamos en el episodio anterior donde hablábamos específicamente de la violencia intrafamiliar hacia la mujer. Pero bueno, Andrea, la verdad es que hablar de maltrato infantil duele, sobre todo porque quienes tenemos hijos o sobrinos y que damos la vida por ellos, pues entendemos lo cruel que puede llegar a ser que un menor de edad esté expuesto a conductas violentas, sobre todo por su condición de vulnerabilidad. Empecemos por hablar de cuáles son esas señales inequívocas de que un niño está sufriendo de maltrato. Sí, es importante revisar que las situaciones que evidenciamos como señales no todas se constituyen en una regla general, porque pues sí se puede afirmar que los niños que son víctimas de maltrato pues sí manejan unas señales que nos dan la alerta, pero sí es importante también hacer la diferenciación en que es importante la intervención profesional para identificar el caso como tal y de pronto no caer en el error de digamos, afirmar que situaciones del comportamiento del niño constituyen violencia, pero que de pronto no estaría relacionado solamente con la situación de maltrato, sino que puede estar, por ejemplo, relacionado con enfermedades que tienen que ver con trastornos, enfermedades psiquiátricas, físicas y demás, entre otras, que es importante diferenciarlo también. Sin embargo, pues hay señales evidentes que nos demuestran que hay algo que sucede en ese niño, que si bien no es maltrato, hay que revisarse, y son las señales físicas, evidentemente son las más conocidas, y es cuando los niños llegan con golpes, moretones, quemaduras, hasta mordeduras en su cuerpo, que hacen que pues la más evidente sea la situación que toque revisar en el momento. Pero también hay otras situaciones o señales que nos dan muestra de que un niño podría ser víctima de maltrato, como es la tristeza, la irritabilidad, el miedo, el odio, muchas veces la intolerancia, la frustración, que nos dan señales para ir identificando qué pasa con estos niños, niñas o adolescentes. O a veces, muchas veces en los colegios, las conductas disruptivas, la hiperactividad, los problemas escolares, el llanto recurrente, a veces resistencia a desnudarse, a bañarse, a que lo toquen, el miedo a la oscuridad. Claro. Las conductas regresivas, cuando niños nuevamente vuelven a orinarse en la cama después de haber controlado sus esfínteres, nuevamente vuelven a chuparse el dedo, por ejemplo, que es una conducta de los niños de meses según... Como que regresan en su edad. Exactamente. Y pues más allá también está no solamente los niños de la primera y la segunda infancia, sino también en los adolescentes, los trastornos alimentarios, que también es algo que nos da señales sobre situaciones que pueden estar ocurriendo, pérdida de peso, pérdida de apetito. Y sin hablar de otro tema que también merece una diferenciación, y es los comportamientos sexuales inadecuados, que pues eso es otro tema también un poco más amplio que también es de estudiarse, ¿no? Sobre toda una categoría que tiene que ver con la parte sexual. Claro, no, y de hecho ese tema me interesa mucho hablarlo también aquí en Muy Personal, porque evidentemente los niños son la principal víctima también de abuso sexual, pero bueno, eso ya será tema para otro programa. Muy Personal es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Esta situación de maltrato infantil claramente ha de ser muy difícil de manejar por parte de la víctima, dada pues su condición de vulnerabilidad y codependencia de sus cuidadores, pero
¿Qué se puede hacer ante un caso de maltrato infantil? Es decir, ¿cuál es la forma correcta de ayudar en estos casos? ¿Cualquier persona puede denunciar? Y también, ¿cuál es la pena máxima para quienes incurran en este delito? Bueno, lo más importante es acudir a la ayuda profesional, como yo venía diciendo desde antes. Entonces podemos encontrar las instituciones competentes, como las comisarías de familia de cada municipio o el ICBF. ¿Para qué? Para que el niño sea escuchado. Es como lo más importante. Cualquier persona sí puede denunciar. Yo les decía que el delito de violencia es un delito no querellable, entonces cualquier persona puede poner en conocimiento la situación, acudir a la autoridad o ya veremos de qué otra forma. Y pues la pena máxima es importante señalar que cada caso es muy singular y es el juez quien analiza los hechos y establece pues la pena. Sin embargo, el Código Penal en su artículo 229 establece que la violencia intrafamiliar como delito, pues cualquier persona que incurra en este hecho, que maltrate a un miembro de su familia, podrá incurrir en prisión de 4 a 8 años. Y esto sin constituir un delito sancionado con pena mayor, que también se analiza en las dos situaciones. Claro, pero sí es importante hacer claridad de que efectivamente esto es un delito y que de alguna manera, pues claramente estudiando el caso en particular, pero que sí tiene una pena que podría ir entre los 4 y 8 años. Sí, de hecho es carcelable, ¿no? Porque, digamos, cuando los delitos se cometen contra un menor, pues se agrava la conducta. Y esto hace que el juez obviamente revise y mire si sube la pena o finalmente no da ningún beneficio de excarcelación. Eso me parece muy bien. Pero bueno, Andrea, me imagino que son muchos los casos de maltrato infantil que usted conoce. Pero cuéntenos alguna historia que a usted en lo personal pues le haya impactado o donde gracias al apoyo oportuno de ustedes como institución se pudo evitar una tragedia. Bueno, entre los múltiples casos está el caso de Lucía. ¿Por qué nos llamó la atención? Por su corta edad, porque desde muy pequeñita tuvo que estar ubicada en hogares de protección precisamente por la incurrencia en hechos de maltrato de sus cuidadores, principalmente su mamá, consumidora de sustancias psicoactivas. Esto hace que su conducta negligente y descuidada genere un proceso administrativo, retirando a la niña del hogar desde los 6 meses de edad. Finalmente, después de encontrar la protección en su abuelo materno, porque pues la mamá no daba ningún dato para poder ubicar familia que pudiera brindarle protección, se entrega al abuelo materno y su principal cuidadora inicia a ser su compañera permanente, que en este caso sería como la abuelastra. Ajá. Sin embargo, después de la felicidad de que ya contaba con un hogar y protección, nos llega a nosotros una nueva denuncia del hogar infantil donde la niña se encontraba, pues porque ya habían transcurrido 3 años, donde describe que Lucía llega con múltiples hematomas en su brazo derecho, producto de varias mordidas, que según describe la niña, fueron hechas por la compañera de su abuelo. Impresionante. Sí, y asimismo, en el mismo relato del hogar infantil, describe que entraron en contacto con la compañera del abuelo y dice que ella lo estaba haciendo porque no debe morder a los demás niños. Es decir, era una conducta increíble, donde, según ella, pedagógicamente le estaba enseñando a su niña mordiéndola. Entonces, lamentable. Eso fue un hecho muy lamentable que finalmente pues tuvo un final feliz, ¿no? Porque dentro del proceso de intervención se lograron cosas y se logró dar la protección que ella necesitaba en ese momento y ahora, obviamente. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, Andrea, contémosle a nuestros oyentes cuáles son
los centros a los que pueden acercarse quienes deseen denunciar casos de maltrato infantil? ¿Cuáles son las líneas de atención que ustedes tienen para recibir información sobre esta problemática? Bueno, ante un caso o hecho de maltrato se debe activar la ruta de atención. Si la situación compromete la salud, en principio a donde debo acudir es al servicio de urgencias de la red pública o privada. Allí activarán la ruta posterior, que será la del sector justicia. Cuando se habla de la red pública o privada, digamos a una clínica, a un hospital. Cualquier institución de salud, llámese pues las personas de régimen subsidiado, su IPS que lo atiende siempre, o en la parte privada, que es las EPS, pues su EPS principal a donde acude. Sin embargo, cualquier institución de salud debe estar en capacidad de atender. O sea, cuando yo hablo de la red pública, pues se imaginarán el hospital de cada municipio o la clínica de cada municipio. En nosotros, por ejemplo, está el Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca y la Clínica Guane. Pero en Bucaramanga, obviamente, la red pública también está el Hospital del Norte y acá el Hospital Universitario. Igualmente en Piedecuesta el hospital es la red pública. Okay. Cualquier institución está en capacidad de recibir una víctima de maltrato, de violencia general. Pero si la situación no compromete la salud, pues las autoridades competentes serán las comisarías de familia en Florida Blanca, ubicadas en la Casa de Justicia, con servicio de lunes a domingo 24 horas. Sin embargo, es muy común encontrar que la gente, cuando ve que las víctimas son niños, a quien llama es al ICBF. Es como lo más común. Lo primero que se les viene a la cabeza. Exacto, entonces llaman a la línea 141 del ICBF o a la línea 018 91 8080, que es muy conocida y que es de atención inmediata. Cualquier persona puede llamar, cualquier persona puede poner en conocimiento y la atención es permanente. Entonces también es muy fácil, digamos, poner en conocimiento la situación. Ellos se encargarán de remitir a la entidad competente y de obviamente garantizar derechos al niño, niña, adolescente de forma inmediata o prioritaria. Y cuando los hechos ocurren, y pues si no sé ninguna de estas líneas, ni la comisaría, ni ir al sector salud, pues la Policía Nacional también está permanentemente en sus CAIs, en sus estaciones de policía, o a la línea 123 de la Policía Nacional para poner en conocimiento el caso. Bueno, pues muy interesante toda esta información. Por eso es importante unir esfuerzos de las autoridades y también de los medios de comunicación para generar un mayor acompañamiento, pero sobre todo para que nuestros niños y niñas y adolescentes sepan que no están solos. Pero Andrea, solo para aclararle a quienes son padres de familia que de vez en cuando usan el recurso de la chancleta o una palmada para reprender a los niños, ¿esto sí se puede hacer? Es decir, pegarle a un niño, sea con aparente justa causa, ¿es apropiado? Porque incluso hay muchos padres que validan este tipo de correctivos porque aseguran que en su infancia recibieron correa y golpes y dicen, y aquí estoy, mire, yo no me traumé por eso. Y también, ¿cómo impacta esto en los niños? Pues esta pregunta la escuchamos muy constantemente y la respuesta siempre va a ser no. Okay. La educación que un padre o madre o cuidador debe impartir a sus hijos, esto referido a las normas, reglas, valores que se forman en el seno de un hogar, debe servir para que la autoridad de ese padre, de esa madre o de ese cuidador se imparta y no sea necesario recurrir al castigo físico. Uh-huh. Cuando logras que un niño te haga caso, popularmente conocido, que me hizo caso o no me hizo caso, sí, no necesitamos recurrir al castigo físico, porque la educación nace con el bebé. O sea, desde el momento en que yo empiezo y voy construyendo mi relación padre-hijo, madre-hijo, cuidador-hijo, pues, ¿qué implica? Que yo le voy enseñando e imprimiendo esas conductas, desde enseñarle los horarios de comida, aprender a comer, aprender a hablar. También le enseño modales, valores, creencias, principios, uh-huh, que hacen que en esa relación de referencia y contratransferencia, entonces yo estoy educando al niño, ¿para qué? Para que pues responda a mis acciones, y no recurrir al castigo ya es lo que desborda la capacidad del manejo de un cuidador, de un padre o de una madre. Sí, claro, evidentemente es que hay papás que a veces, digamos, por su mismo temperamento también o de su personalidad, se quedan cortos
como en la manera de impartirle educación a sus hijos, y claro, lo más fácil es enseñarle con un golpe, con una chancleta, porque pues al final creo que eso es lo que recibieron también de pequeños, y uno inconscientemente muchas veces termina repitiendo esos mismos, digamos, patrones de crianza. Conductas generacionales, sí. Exactamente. De hecho, lo más fácil y rápido es traer la correa. Pero si pienso un poquito y me doy cuenta qué puedo hacer en esos segundos, qué puedo hacer para que este niño me haga caso. Andrea, de verdad, muchas gracias por haber estado acompañándonos hoy, Muy Personal. Y ya para finalizar, me gustaría que usted le diera un mensaje pues, a todos esos padres de familia o cuidadores que de pronto conocen algún caso en su círculo cercano de maltrato, y también, ¿por qué no?, a quienes están incurriendo en este delito contra sus hijos y a lo mejor no lo sabían. Sí, yo creo que lo primero es entender que ningún padre, madre o cuidador nace con la fórmula de buen papá o de buena mamá. Eso no se nace, se construye. Entonces no existe un decálogo para cada situación. Debemos es estar atentos siempre a dar lo mejor. ¿Qué será lo mejor? Pues esa crianza con amor, sin perder la autoridad. No debemos olvidar que nuestra función y responsabilidad de cuidar, educar y formar a ese niño está destinada legal, social, religiosamente. ¿Para qué? Para que ese niño sea el adulto de mañana, el que queremos que sea, lo que nosotros queremos construir. Y también es un mensaje para los papás evitar recriminar o culpabilizar al niño. Más bien debemos es como mostrarle esos modos positivos en que se pueden hacer las cosas. Educar con el ejemplo también es importante. Eso es súper crucial. Muy Personal es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, como ven, el maltrato infantil tiene gravísimas consecuencias físicas, sexuales y psicológicas a corto y a largo plazo, entre ellas las lesiones como los traumatismos craneoencefálicos y graves discapacidades, especialmente en niños pequeños. También está el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH. Las adolescentes pueden sufrir además otros problemas de salud como trastornos ginecológicos o embarazos no deseados. Es decir, el maltrato infantil guarda estrecha relación con el abuso de alcohol, el uso indebido de drogas y el tabaquismo, que son importantísimos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como las dolencias cardiovasculares o el cáncer. Para prevenir el maltrato infantil y responder a él hay que abordarlo desde planteamientos multisectoriales. Cuanto antes se intervenga de este modo en la vida del niño, mayores serán los beneficios para él en términos de desarrollo cognitivo, aptitudes sociales y de comportamiento y nivel de instrucción, por ejemplo. Y para la sociedad, pues menor delincuencia y criminalidad, por supuesto. Es muy importante ofrecer apoyo a padres y cuidadores con sesiones de información y capacitación para fomentar una crianza cariñosa y sin violencia, ya que este año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mostró los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes ante los representantes del Capitolio Nacional, que según la revista Semana, el 70% de las vulneraciones hacia los menores ocurren dentro del hogar. Y el 77% de los padres y madres reconocieron que el castigo físico es una de sus maneras para corregir a sus hijos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este encuentro muy personal y los invito a que se pasen por mis redes sociales. Les recuerdo que estoy en Instagram, en Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. También me encuentran en Spotify y YouTube como Muy Personal Fernando Rivero. Les envío un fuerte abrazo, mil y mil gracias por su valioso tiempo, por escucharnos y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.